Bien, estamos de vuelta. Vamos a hacer la segunda parte de lo que tiene que ver con el tema del TSJ en el exilio, inhabilita a Maduro y da una orden de captura, parte 2. Vamos a estudiar la segunda parte. Yo les prometí que íbamos a estudiar los elementos más importantes de dicha sentencia dada por el juez. Vamos a prestar atención y paso a paso vamos a detener el video y vamos a ir analizando lo que él está tratando de describir en dicha sentencia. Vamos pues a comenzar. En ejercicio irrenunciable del mandato conferido por los ciudadanos y tomando en cuenta nuestro deber de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la Constitución, según lo que está previsto en el artículo 335 del texto constitucional, y tomando en consideración que el orden constitucional es un valor político inmanente de la República. Bien, en esta primera parte, el doctor Martín establece o cita el artículo 335, que reza de la siguiente manera: el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Él cita también que después de este artículo dice que eso lo va a hacer para garantizar el orden constitucional como valor político inmanente. Cuando él habla de que el orden constitucional es un valor político inmanente, está diciendo que para la nación, para las personas que vivimos en Venezuela, el orden constitucional debe estar dentro de la esencia, en el interior de la esencia de todos los venezolanos, que eso es lo que significa la palabra inmanente, que está hacia adentro, que va hacia el interior de las personas. Entonces Venezuela necesita entrar en ese carril de orden porque todas las cosas están desordenadas, y dado ese desorden surge esta sentencia. Por ahí va encabezando la sentencia. Vamos a seguir escuchando ya luego. Por constituirse ella en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, declara expresamente la suspensión de Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier otro cargo de función pública. Todo ello en aplicación del artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. Bien, ahora acaba de citar el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 380 reza de la siguiente manera, habla de la suspensión e inhabilitación de procedimiento, título quinto, procedimiento en los juicios contra el presidente de la República. Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento del funcionario o funcionaria, quedará suspendido o suspendida e inhabilitado o inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante el proceso. Bien, nótese que muchas personas dicen que no estaba en la ley el antejuicio de mérito. La palabra antejuicio de mérito como tal no aparece, pero la palabra impeachment sí está literalmente en la ley, está en las leyes nacionales e internacionales, inclusive está en el Tratado de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de un impeachment, es una palabra anglosajona, y la palabra impeachment significa imputar cargos contra un alto funcionario de un gobierno. Entonces, cuando una persona es sometida a un juicio o es llevada a un juicio, en ese momento se le da la figura jurídica de efectuarse un impeachment. Y ese impeachment, como les repito, está dentro del marco jurídico internacional. No se necesita describir el H2O para saber qué es el agua. Entonces, a eso es lo que se refiere. Bueno, entonces, dado ese orden, en ese carácter como impeachment, ya sea que se le aplique el impeachment o literalmente se le esté hablando del antejuicio de mérito, que es un término que no está constitucionalmente establecido, pero si el impeachment, al ser suspendido o inhabilitado, entonces automáticamente él tiene que dejar sus funciones
como no la deja por las buenas, dentro de esa inmanencia que él acaba de citar, hay que suspenderlo. Y eso es lo que está haciendo en este momento el TSJ. ¿Sí? Ahora, al final le voy a dar las conclusiones. Tranquilo que no se me vayan a adelantar. Pues continuamos escuchando lo que dice el doctor y ya volvemos. Suspensión, inhabilitación que se mantendrá durante el trámite de todo el juicio que va a ser llevado por este tribunal. Igualmente, este tribunal exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, ahora viene el meollo del asunto. Acabamos de escuchar cuando él nos habla precisamente de que la Asamblea Nacional tiene que llamar o tiene que aplicar lo que establece el artículo 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 233 dice: serán falta absoluta del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretado por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes saben que quien lo está destituyendo es el Tribunal Supremo de Justicia, que no es reconocido por la minoría venezolana, que es el 10%, pero para el mundo entero el Tribunal Supremo de Justicia es el que está en Miami, el que está en el extranjero, el que está en el exilio. Dice que también es falta absoluta del presidente su incapacidad física o mental permanentemente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono de cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, que eso ya pasó, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elija y toma posesión del nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o presidente de la República se produce durante los primeros 4 años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y se toma posesión del nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutivo. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el período constitucional correspondiente si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del período constitucional. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirán la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Artículo 234. Las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogable por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay una falta absoluta. Bien, entonces vámonos al meollo del asunto. Como ustedes saben, este es el último año constitucional para las elecciones. Si automáticamente la ley se aplicara 100%, a partir de este momento el presidente de la República sería Tarek El Aissami. ¿Por qué? Y porque entonces el jurado o el tribunal le pide a la Asamblea Nacional que nombre un gobierno de transición. ¿Y por qué no se aplica directamente colocando como presidente a Tarek El Aissami? Bueno, la situación es la siguiente: como el vicepresidente de la República es un solicitado de la DEA, porque él está solicitado en la DEA, encabeza la lista Clinton, él no puede ser el presidente de la República. Entonces es por ello que nace la figura del gobierno de transición. Es decir, la Asamblea Nacional debe colocar un presidente sustituto
como ocurrió en el caso de la época de Carlos Andrés Pérez, donde se colocó un gobierno sustituto y después de ese gobierno sustituto llamar a elecciones en los próximos días. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Si jurídicamente se aplicara, debería colocarse como presidente a Tarek El Aissami, pero Tarek El Aissami, por ser solicitado de la DEA y por estar imputado en delitos de narcotráfico, no puede. Imagínese un presidente de la República yendo a negociar con Donald Trump, automáticamente quedaría detenido porque contra él sí hay pruebas y ya está dentro de la lista Clinton. Al estar dentro de la lista Clinton, él está como capo del narcotráfico. Por esa razón, el vicepresidente de la República no podría ser, a menos que Nicolás Maduro nombrara a otro vicepresidente de la República, que no puede ser ni Tarek El Aissami ni puede ser Diosdado Cabello, y que en este caso esa persona culmine el periodo presidencial. Vamos a suponer que a él se le diera la gran ideota de nombrar a Cilia Flores. Cilia Flores podría, en este caso, como ella no está siendo imputada, Cilia Flores podría terminar el periodo presidencial. Ahora bien, o él podría nombrar a cualquier otro de esos locos que tanto lo acompañan para que uno de esos locos termine y llame a elecciones en el mes de diciembre. Ahí es donde juega la baraja. Porque vuelvo y repito, si ellos siguen en el poder y lo estamos pensando sacar de una manera, por la jurisprudencia, de una manera natural, entonces ¿qué va a pasar? Ellos van a lanzar las elecciones, las pueden lanzar hasta diciembre, posponerlas desde mayo hasta diciembre, porque el nuevo presidente las pospondría hasta el mes de diciembre para culminar el mandato y para no ir contra lo que establece la Constitución, pero entonces nos dejarían de nuevo a las brujas de Eastwood y podrían incrementar los candidatos, pero bajo las mismas condiciones. Ahí tendría entonces que la Asamblea Nacional sacar las garras y dentro de ese proceso de juicio, pues que caiga preso Nicolás Maduro, que sea llevado detenido el vicepresidente de la República por fuerza de la EA, que sea llevado también Diosdado Cabello y todos los involucrados en el narcotráfico, que caigan los grandes generales que sostienen el gobierno, y en ese momento, entonces ahí sí estamos hablando el lenguaje de la presión, y ese lenguaje de la presión podría ser que las funcionarias del CNE, para no verse manchadas por el narcotráfico y para salir libradas, ellas mismas pudieran entregar sus cargos a la orden a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional decida cuáles son los nuevos rectores. Esa sería la jugada para no tener que hacer las cosas lejos, pero mientras estemos bajo la jurisprudencia venezolana, en estos momentos nos corresponde la creación de un gobierno de transición. Creación de un gobierno de transición porque el vicepresidente de la República está inhabilitado, está sancionado, está vetado por estar en la lista Clinton de los Estados Unidos. Ahora usted dirá, bueno, si el vicepresidente está en la lista Clinton, ¿por qué la Asamblea Nacional no ha llamado a que dé declaración? Si ustedes conocen la Constitución, ustedes dice la Constitución que si la Asamblea Nacional sanciona al vicepresidente de la República por alguna razón, o lo llama por alguna razón, el vicepresidente el presidente de la República puede destituir al vicepresidente por esa moción que establece la Asamblea Nacional, una moción de censura que le está creando la Asamblea Nacional al vicepresidente de la República, y automáticamente por esa vía el presidente de la República puede eliminar a la Asamblea Nacional. Entonces, por eso la Asamblea Nacional no ha opinado en cuanto al caso Clinton, ni ha querido tocar a El Aissami, y la razón por la que Nicolás Maduro lo nombra el vicepresidente es porque esperaba que la Asamblea Nacional hiciera humo o colocara humo para ensuciar el testimonio de Tarek El Aissami, y bajo esa excusa el presidente de la República, basado en la Constitución, poder eliminar la Asamblea Nacional. ¿Ustedes se dan cuenta que todo esto es parte de un juego que tenían planeado? Bueno, ahí están. Sigamos escuchando qué nos dice el magistrado. Con ocasión a la autorización realizada por la Asamblea Nacional en la sesión ya mencionada y como consecuencia de la previsión contenida en el Código Orgánico Procesal Penal, OPE Legis opera la suspensión y la inhabilitación de Nicolás Maduro Moro, quien ha venido ejerciendo el cargo de la presidencia de la República. En tal virtud, este tribunal así lo ha establecido formalmente y expresamente, y como consecuencia de ello, se repite, exhortamos a nuestra Asamblea Nacional para que inicie los trámites de transición constitucional y cubra el vacío del cargo presidencial
producto de la consecuencia de la inhabilitación en la cual recae en la persona de Nicolás Maduro Moro. Igualmente, este tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, insta al Ministerio Público para que proceda a presentar la acusación correspondiente, todo ello de conformidad con el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Bien, nuevamente el magistrado señala o cita el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla del procedimiento del juicio contra el presidente y dice de la siguiente manera, habla de los efectos. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional, que ya pasó, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. Cuando se trate de los otros altos funcionarios o funcionarias del Estado y se declare que hay lugar al enjuiciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pasar los autos al tribunal ordinario competente si el delito fuere común y continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. Cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en la Constitución de la República respecto al allanamiento de la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional. La causa se tramitará conforme a las reglas del proceso ordinario cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que no hay motivos para el enjuiciamiento, pronunciará el sobreseimiento. Eso es en el caso de que la Asamblea Nacional no hubiese reconocido de que hay méritos para enjuiciar y hubiese autorizado el proceso del impeachment. Ahora bien, el artículo 308 habla de los actos conclusivos, capítulo 4, habla de la acusación. Escuchemos lo que dice el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. La acusación debe contener, 1, los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o imputada, el nombre y domicilio o residencia de su defensor o defensora, así como los que permitan la identificación de la víctima. 2, una relación clara, precisa y circunstanciada de hecho punible que se atribuye al imputado o imputada. 3, los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan. 4, la expresión de los preceptos jurídicos aplicables. 5, el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentan en el juicio con indicación de pertenencia o necesidad. 6, la solicitud del enjuiciamiento del imputado o imputada. Se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, la cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada o su defensa. Bien, esta cosa que está hablando aquí precisamente el Código Orgánico Procesal Penal es para proceder a la captura. Es lo que se necesita previamente para que el fiscal del Ministerio Público comience a hacer, comience a girar lo que es el acto el auto de detención, en general lo que son los autos de detención. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes saben que aquí en Venezuela hay un fiscal general que no es legítimo. La que giró el auto de detención ya es la fiscal, que es la que está generando la denuncia y es la que presentó las pruebas. Dada esa solicitud va a ser remitida a los órganos nacionales, fue remitida a la Asamblea Nacional y también será remitida a los organismos internacionales. Y allí es donde la cosa se pone un poquito complicada, en el sentido de que la gente está todavía discutiendo si se puede activar la alerta roja internacional a un presidente de la República, y resulta de que más adelante vamos a hablar de que sí se puede y el por qué sí se puede. Bien, hasta aquí estamos entendiendo, o espero que estén entendiendo. Bien, continuamos con la declaración o con la sentencia que está dictando el magistrado. Bien, finalmente en esta explicación que da el magistrado, o lo último que él lee, es lo siguiente, donde él habla de que se le tiene que notificar al implicado, al imputado en este caso, que es Nicolás Maduro, y a la Fuerza Armada Nacional, al CICPC, a los órganos de seguridad, etcétera, etcétera, de que hay una orden de captura. Así que en ese proceso, en esa instancia, es cuando las personas deciden acompañarse de un abogado defensor y presentarse cuando es inocente, presentarse y decir, bueno, aquí estoy para que me detengan y aquí estoy a ponerme a la orden, a ponerme a derecho para ver qué es lo que va a pasar. Eso lo hace un presidente o una persona que sea inocente.
Cuando la persona sale huyendo o no reconoce lo que está pasando, es cuando reconoce la culpabilidad. Está aceptando su culpabilidad, como es el caso del bobo de Cúcuta. Entonces, bien, ahora, ¿qué pasa? El hecho de que el magistrado los esté comunicando y esté comunicándole inclusive a la vieja Úrsula, a la bruja Úrsula y a las otras brujas de Ishwit, le esté comunicando la decisión, ellos van a recibir un archivo, un documento firmado y sellado, que ellos lo podrán utilizar de papel higiénico, que lo pueden, porque ellos lo van a hacer, lo van a desechar. Pero hay una consecuencia que viene detrás de esto. Cuando este gobierno caiga, porque va a caer, entonces Tibisay y Lucena y las rectoras van a ir presas. Y no solamente van a ir presas por el hecho de corrupción, sino por el simple hecho de no acatar una orden. Lo mismo va a pasar con todos los generales, lo mismo va a pasar con todos los inspectores o los jefes de las delegaciones de seguridad e inteligencia, del SEBIN y de todos los cuerpos de seguridad que deberían asumir su barranco y detener a Nicolás Maduro. Uno de todo, un edecán, cualquier persona puede tomar en arresto al presidente de la República y simplemente entregarlo a las autoridades. Ese debería ser el orden de las cosas. Es más, y repito, si la persona fuera decente, automáticamente llamaría a un abogado defensor y diría, ¿sabe qué? Me voy a poner a derecho. Como este no es el caso, entonces se le está pidiendo a la Fuerza Armada Nacional o al CICPC o a los órganos de seguridad a que lo detengan. Y segundo, al CNE que lo saque del tarjetón electoral. Si ellas no lo sacan, van a ir presas cuando esto caiga. Usted, Tibisay y Lucena, bueno, usted ya tiene una pata en la tumba, pero supongo que sus compañeras, Sandra Oblita y las demás brujas, estarán de acuerdo que van a pasar una larga temporada en una cárcel por desobedecer una orden directa del Tribunal Supremo de Justicia legalmente constituido. Ahora bien, sabemos que a nivel interno esta gente quizás no haga nada y se hagan los de la vista gorda, pero hay un pequeñito detalle aquí que es lo que a mí me gusta, y es la intervención internacional. ¿Por qué la intervención internacional? Porque a partir de este momento, primero la Asamblea Nacional tiene la obligatoriedad de dar la cara ante el asunto y llamar al gobierno de transición. Tiene obligatoriamente que respetar lo que nosotros en el plebiscito le autorizamos y le dijimos que queríamos un gobierno de transición. Es lo que está estableciendo la ley, porque el vicepresidente de la República no puede asumir la presidencia porque está en la lista Clinton y por pertenecer y estar solicitado por la DEA no puede asumir la presidencia. Ahora bien, tienen que llamar al gobierno de transición, tienen que nombrar a un candidato que tome la presidencia, bien sea hasta diciembre y llame a elecciones en el mes de diciembre y en ese proceso, pues ponerse de acuerdo con los órganos del Estado, como presidente mismo puede actuar para solicitar que el TCJ legítimo regrese a Venezuela y desde aquí pues se le ponga el orden de todas las cosas. Bueno, pero eso es una historia más larga. Una vez que la ciudadana fiscal presente a este tribunal el acto de acusación, este tribunal procederá a continuar los actos del proceso subsiguiente. Asimismo, este tribunal, en relación a todas y cada una de las medidas decretadas, en consecuencia, primero, se ordena a la Fuerza Armada Nacional y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas, orden de este máximo tribunal, judicial preventiva de libertad decretada en sentencia del 9 de abril de 2018. Segundo, se ordena notificar a la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida internacionalmente con sus siglas oficiales Interpol, para que, de acuerdo a sus protocolos internos, incluya a Nicolás Maduro Moro entre las personas con alerta roja internacional. Por imperio de la Constitución, este tribunal ordena a todas las autoridades civiles y militares bajo apercibimiento de desacato a cumplir la presente decisión y prestar toda la colaboración necesaria para la ejecución inmediata. En tal sentido, este tribunal en sala plena ordena la notificación de Nicolás Maduro Moro, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General de la República, del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de la Dirección General Sectorial de Contrainteligencia Militar,
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Organización Internacional de Policía Criminal a los fines de que se cumpla con lo ordenado por este máximo tribunal. Asimismo, este tribunal ordena notificar al Consejo Nacional Electoral a los fines de que se sirva a ejecutar la inhabilitación según lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual Nicolás Maduro Moro no puede optar al ejercicio de ningún cargo de juicio penal. Asimismo, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordena notificar a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a la Presidencia de la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los cancilleres de los países que integran el denominado Grupo de Lima. Todo ello a los fines de hacer de su conocimiento que Nicolás Maduro Moro está suspendido e inhabilitado para el ejercicio del cargo bolivariano en Venezuela y tengan a bien tomar las previsiones jurídicas pertinentes. De esta forma, este tribunal, en su sala plena, está reglamentando el proceso que se inició con el antejuicio de mérito, comenzando ya el inicio de la fase intermedia, tal como lo establecen las disposiciones de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Asimismo, este tribunal está estableciendo las consecuencias de lo que implica el pase al juicio penal de Nicolás Maduro Moro en cuanto a lo que se refiere a la suspensión e inhabilitación, así como el necesario inicio de la transición constitucional en Venezuela con el propósito de que se llene el vacío constitucional. Es esta la decisión del tribunal. Gracias. Bien, finalmente en esta explicación que da el magistrado, o lo último que él lee, es lo siguiente, donde él habla de que se le tiene que notificar al implicado, al imputado en este caso, que es Nicolás Maduro, y a la Fuerza Armada Nacional, al CICPC, a los órganos de seguridad, etcétera, etcétera, de que hay una orden de captura. Así que en ese proceso, en esa instancia, es cuando las personas deciden acompañarse de un abogado defensor y presentarse cuando es inocente, presentarse y decir, bueno, aquí estoy para que me detengan y aquí estoy a ponerme a la orden, a ponerme a derecho para ver qué es lo que va a pasar. Eso lo hace un presidente o una persona que sea inocente. Cuando la persona sale huyendo o no reconoce lo que está pasando, es cuando reconoce la culpabilidad. Está aceptando su culpabilidad, como es el caso del Bobo de Cúcuta. Entonces, bien, ahora, ¿qué pasa? El hecho de que el magistrado los esté comunicando y esté comunicándole inclusive a la vieja Úrsula, a la bruja Úrsula y a las otras brujas de Ishwit, le esté comunicando la decisión, ellos van a recibir un archivo, un documento firmado y sellado, que ellos lo podrán utilizar de papel higiénico, porque ellos lo van a hacer, lo van a desechar. Pero hay una consecuencia que viene detrás de esto. Cuando este gobierno caiga, porque va a caer, entonces Tibisay Lucena y las rectoras van a ir presas. Y no solamente van a ir presas por el hecho de corrupción, sino por el simple hecho de no acatar una orden. Lo mismo va a pasar con todos los generales, lo mismo va a pasar con todos los inspectores o los jefes de las delegaciones de seguridad e inteligencia, del SEBIN y de todos los cuerpos de seguridad que deberían asumir su barranco y detener a Nicolás Maduro. Uno de todo, un edecán, cualquier persona puede tomar en arresto al presidente de la República y simplemente entregarlo a las autoridades. Ese debería ser el orden de las cosas. Es más, repito, si la persona fuera decente, automáticamente llamaría a un abogado defensor y diría, ¿sabe qué? Me voy a poner a derecho. Como este no es el caso, entonces se le está pidiendo a la Fuerza Armada Nacional o al CICPC o a los órganos de seguridad a que lo detengan. Y segundo, al CNE que lo saque del tarjetón electoral. Si ellas no lo sacan, van a ir presas cuando esto caiga. Usted, Tibisay Lucena, bueno, usted ya tiene una pata en la tumba, pero supongo que sus compañeras, Sandra Oblita y las demás brujas, estarán de acuerdo que van a pasar una larga temporada en una cárcel por desobedecer una orden directa del Tribunal Supremo de Justicia legalmente constituido. Ahora bien, sabemos que a nivel interno esta gente quizás no haga nada y se hagan los de la vista gorda,
Pero hay un pequeñito detalle aquí que es lo que a mí me gusta, y es la intervención internacional. ¿Por qué la intervención internacional? Porque a partir de este momento, primero la Asamblea Nacional tiene la obligatoriedad de dar la cara ante el asunto y llamar al gobierno de transición. Tiene obligatoriamente que respetar lo que nosotros en el plebiscito le autorizamos y le dijimos que queríamos un gobierno de transición. Es lo que está estableciendo la ley, porque el vicepresidente de la República no puede asumir la presidencia porque está en la lista Clinton y por pertenecer y estar solicitado por la DEA no puede asumir la presidencia. Ahora bien, tienen que llamar al gobierno de transición, tienen que nombrar a un candidato que tome la presidencia, bien sea hasta diciembre, y llame a elecciones en el mes de diciembre, y en ese proceso, pues ponerse de acuerdo con los órganos del Estado. Como presidente mismo puede actuar para solicitar que el TCJ legítimo regrese a Venezuela y desde aquí pues se le ponga el orden de todas las cosas. Bueno, pero eso es una historia más larga. Ahora, lo que endulza el asunto es lo siguiente, que los países que apoyan o respaldan al TSJ a partir de ahora pueden dictar el auto de detención para Nicolás Maduro. Yo me imagino a Nicolás Maduro llegando a Francia, donde se va a encontrar a un presidente Macron que fue capaz de lanzarle las bombas a Siria bajo la coordinación que tenía con Donald Trump y Angela Merkel. Y así facilito lanzar lo que tenían que lanzar. Yo me imagino también que de repente Macron esté viendo el avión presidencial venezolano y que tienen que hacer escala en Francia y lo manden a detener. El presidente Macron es presidente en su país y él acata las órdenes internacionales porque él no quiere desobedecer un Tribunal Supremo de Justicia. Lo mismo pasaría con Donald Trump, ya tendría las bases jurídicas suficientes para derribar el avión presidencial, para hacer una intervención venezolana, porque ya las bases jurídicas se las estarían dando. Ojo, esto es solamente en el proceso sin que haya salido la sentencia. Pueden hacerse la detención. Yo creo que Donald Trump está esperando que salga la sentencia definitiva. Así que vayan calculando el reloj y las horas, porque a esto le queda poco, al desenlace le queda poco. Así se lo digo, o sea, para que lo sepan. Ya de aquí en adelante, ¿qué va a hacer la ONU, la OEA, los Estados americanos? Simple y sencillo. La deuda que teníamos con Venezuela no se la pagamos. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene presidente. Cuando haya presidente, viene y hablamos. Pero no si tenemos a presidente a Nicolás Maduro. No, qué pena. Nosotros no tenemos presidente. Ustedes no tienen presidente. Cuando hay un presidente legítimo, nosotros hablamos con él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos no van a mandar el dinero para acá. Y entonces van a decir, pero necesitamos comprar comida. Entonces van a tener que decir, tanto la OEA como la ONU, como los países que integran eso, van a empezar a decir, no, qué pena, pero no hay presidente. Hasta que no haya presidente, yo no puedo negociar. Hasta que no se levante un presidente en Venezuela, no podemos negociar. Y un presidente que sea legítimamente constituido. Venezuela podrá patalear y decir, no pagamos nuestros compromisos, no importa. Nosotros no le mandamos nada. No paguen, no quieren pagar, no paguen, tranquilos, no paguen. Pero nosotros no le vamos a mandar ni un solo kilo de arroz, no le vamos a mandar absolutamente nada. Y ahí es donde viene, mi gente hermosa, la libertad para Venezuela. Ahí depende de que ahora los presidentes se mantengan en eso. Que 4 pelajustanes o 5 pelajustanes narcocomunistas digan que ellos van a ayudar a Venezuela. Pues, vamos a ver si Cuba tiene la suficiente comida para mantener a Venezuela. O Nicaragua tiene bastante comida para mandar a Venezuela. Ahí es donde está la cosa. Bueno, esta es la explicación. Esta es la segunda parte de lo que pasó con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del día de hoy, 3 de mayo. Espero que les haya quedado perfectamente claro. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777, recomendándole de que por favor, si no se ha suscrito al canal, se suscriba. Que me siga a través de facebook.com/filósofo777USA, que me siga a través de Instagram y Twitter a través de @filósofo777USA, y sobre todo pues que pase una feliz tarde, mañana o noche, y que Dios me lo bendiga. Un abrazo rompecostillas.